Hola amigos, hoy hablaremos sobre la sociología en el penitenciarismo. En este medio la sociología nos sirve para identificar paradojas y dilemas, atrapadas en una compilación construidas a lo largo del tiempo. 5 momentos históricos: la cárcel como castigo y objeto de los cuerpos de los condenados, el surgimiento de la sociedad contractual y la legalidad jurídica de la cárcel como sanción, el desarrollo de la metodología de los modelos de tratamiento penitenciario, el nuevo constitucionalismo sustentado por el pensamiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el aliento de las escuelas postmodernistas de cambiar el paradigma de la sanción a una privación de la libertad. La etapa del castigo. Su primera etapa es la del escarmiento del cuerpo, más con un propósito de antesala a otras medidas de castigo de suplicio corporal, cuyo fundamento de poder se concentró en la flagelación y la mutilación, donde el cuerpo fue objeto de todas las representaciones. Etapa de la sanción. Del castigo o daño al cuerpo se pasó a la sanción. En esta segunda etapa moderna de la sanción es denominada la economía del tiempo en los brillantes análisis de Foucault. Así, en los Estados Unidos, en Filadelfia, surgió la primera cárcel de orden moderno, llamada Walnut Street, actuando sobre un nuevo concepto, la honra, origen del estigma propuesto por la comunidad religiosa de los puritanos, que desde entonces se les dio el calificativo de doble moral. Régimen progresivo. Una constante entre la reforma y la crisis, círculo recurrente en el desarrollo institucional. En Europa se diseñaba otro proyecto que daría luz a mediados del siglo XIX, en España e Irlanda y más tarde en el continente de Australia, con la organización del régimen progresivo, con el fin de que el carcelario tuviera rehabilitación social, trabajo obligatorio y libertad condicional. El panóptico. Para esta época, Jeremías Bentham mostraría al mundo la otra cara de la moneda, la seguridad, con su proyecto de panóptico Foucault en 1978. Considerado una máquina de castigo y vigilancia, un sitio de control total observado, donde se administra formalmente las rutinas. A través de este poder se imponen las disciplinas, lo que hoy se llaman rutinas de régimen, que buscan obediencia para la docilidad, vincularse a actividades para ser útil, adaptarse al medio, para asumir el estigma del interno y mantener la atención para lograr la libertad como máxima estrategia de control. Derecho autoritario. Frente a este letargo del penitenciarismo que no encontraba solución a las contradicciones, las cárceles se mostraban ante el mundo como simples depósitos de contaminación e inmoralidad. El derecho penal liberal, hasta entonces imperante, perdió fuerza frente a los desarrollos políticos y la amenaza de una gran Segunda Guerra. Se instaló el derecho autoritario, auspiciado por Rusia con tal de acabar con las diferencias sociales a favor del proletariado, mientras que Alemania para beneficiar a la raza pura. Italia y España buscaban el nacionalismo. Choque de paradigmas penitenciarios, impacto de las escuelas clásica y positivista. Es largo el camino para postular una política criminal para dar respuesta a la etiología del delito a través de una criminología acorde a la realidad de cada sociedad y proponer instrumentos normativos para enfrentar esta criminalidad desde políticas sociales. Surge una gran pugna de opiniones sobre diversas escuelas de pensamiento por interpretar y postular posiciones que habían quedado suspendidas con la tradición de las teorías clásicas y positivistas. La pena privativa de la libertad ha encontrado en estas escuelas respuestas para su praxis, pero han sido dos grandes vertientes las que han permitido definir este estilo de desorganización. En primer lugar, la escuela latina, que eligió la estrategia del Estado benefactor de brindar lo que requiere el interno para mantener en alto su autoestigma como privado de la libertad, bajo el criterio de intervenir la conducta a través de la resocialización o el manejo de la actitud, y la escuela anglosajona, basada en las teorías del control social y en el comienzo dirigidas a rehabilitar en forma la actitud.
Escuela Latina optó por enfoques y análisis arrojados por los postulados positivistas y conductistas plasmados desde el principio del siglo XX hasta construir el llamado mito de la resocialización, interviniendo al delincuente que cumplía una pena privativa de la libertad, como lo indica Niccolo Amato en la política penitenciaria italiana en 1993. Uno de los países que más desarrolló estas formulaciones fue España, que en plena posguerra abanderó las principales reformas. En 1948 entró en vigencia el nuevo reglamento de los servicios de prisioneros, cuya finalidad era dar riguroso tratamiento penitenciario, acuerdo a las más avanzadas doctrinas del recluso considerado persona susceptible de regeneración, bajo los principios cristianos, para alejarlo de la reincidencia. Garrido Guzmán señala que fue novedoso para tal fin. Se crearán las prisiones de observación, político-social, delitos comunes y se mantuvo el sistema progresivo. No obstante, por la dureza de sus acciones del régimen interno, no se asumió las recomendaciones de la regla mínima de las Naciones Unidas. 20 años más tarde, en 1968, España replantea su política penitenciaria. Se sostiene el sistema progresivo con 4 periodos: reeducación, readaptación social, prelibertad y libertad condicional. Primera gran reforma penitenciaria en 1964. Se destaca en este tiempo la presencia de un destacado administrador penitenciario, el Dr. Bernardo Echevarri Osa, quien luego de especializarse en la escuela italiana asumió en 1963 la Dirección General de Prisiones, encontrando desorganización, la cual enfrentó con reformas de ley, capacitación y de organización. Época del reposo, 1976 a 1994. En el año 1977 es importante para la Dirección General de Prisiones, que logró organizar el primer censo penitenciario nacional, cuyo análisis fue efectuado por la doctora Annette Persson en la revista Derecho Financiero número 7 en ANIF en 1978, bajo el nombre de La Congestión Carcelaria Nacional. Este fue un documento importante que abrió el conocimiento penitenciario a nivel universitario. La segunda gran reforma penitenciaria tuvo un proceso cuantitativo de ordenamiento institucional, de adecuación y construcción de infraestructura, y tuvo como gran reto una de las crisis más agudas tanto de la institución penitenciaria como del gobierno nacional. La segunda gran reforma penitenciaria tuvo un proceso cuantitativo de ordenamiento institucional, de adecuación y construcción. El aumento de la capacidad instalada se presentan vaivenes en las cifras que de un año a otro es radicalmente diferente durante los últimos 10 años y difícilmente de tener como un problema de orden social. La época crítica. Hundimiento carcelario. Como una página del surrealismo mágico, hay que registrar cómo en este país y en particular en la institución carcelera se abre una página de horror con el ascenso del narcotráfico. La cultura canera da un vuelco impresionante cuando se atiborran con personajes vinculados al narcotráfico, en principio pertenecientes al cártel de Medellín, en la cárcel de Bellavista, quienes pronto hicieron sentir el poder de su control, demostrando el poder del dinero sucio sobre la vida, la organización interna y la administración. Época del renacimiento institucional, tercer milenio. Esta época de oscurantismo viene exigiendo de un proceso paulatino de superación, un replanteamiento a lo que es lo mismo, aplicar la brújula que orienta el norte del desarrollo institucional. Trato y tratamiento penitenciario, objeto de lo disciplinario. En el modelo del tratamiento tradicional, García Valdés recalca que el tratamiento pretende hacer del interno una persona con la intención y la capacidad de vivir socialmente. Dentro de ellos tenemos los requisitos del tratamiento tradicional, la resocialización a través del sistema progresivo, la síntesis crítica del modelo resocializador.
Sentir la segregación. Entorno institucional, política criminal. Corresponde a la política criminal orientar el destino de la finalidad última de la pena privativa de la libertad, no bajo el enfoque de la personalización, sino del equilibrio social. No obstante, se ha reducido su enfoque exclusivamente a combatir la criminalidad, encarcelando al indeseable como política de defensa social, dentro del criterio de la peligrosidad y el sometimiento a tratamiento resocializador. Este sentir perturba el establecimiento carcelario, mostrándolo como centro de congestión criminoso. Diferencia entre régimen carcelario y sistema penitenciario. Un régimen se refiere a una organización mediada exclusivamente por las normas. Suele ser de orden impuesto, mientras que un sistema suele ser una organización mediada por normas las cuales no utilizan imposición, sino la participación a su cumplimiento. Concepto de seguridad penitenciaria. En el penitenciarismo, seguridad va más allá de la custodia y la vigilancia. La seguridad es ante todo una actitud de hacer las cosas bien desde el principio, anticipando el error y minimizando las tensiones. Se plantea para América Latina un desarrollo penitenciario, expresión de autonomía, reconocimiento de su historia, proyección de creatividad y respuesta a una sociedad que busca consolidarse como una sociedad humana y moderna. Se presentan a continuación los siguientes criterios del nuevo tratamiento. La política criminal, que presenta un dilema entre el crecimiento de las tasas de criminalidad y la limitación del sistema penal, y el penitenciarismo y la criminología, que son las disciplinas que orientan la temática de la privación de la libertad y a su vez convocan a otras como una sociología del delito, la psicología jurídica, el derecho penitenciario, la pedagogía penitenciaria, etc., con el fin de crear el discurso que explica el mundo del encierro. El método y la metodología del penitenciarismo. El método penitenciario es la expresión de quien interviene que asume profesionalismo, ética y horizontalidad. Es la convicción del operador. Su forma de tratar a las personas como tales son sus actuaciones, tendencias a influir en la persona o alguna situación para modificar una determinada conducta o para potenciar la adquisición de conductas nuevas. Es que la metodología penitenciaria consiste en generar un proceso de tratamiento tendiente a intervenir en las situaciones del conflicto del interno para superar una determinada actitud o para potenciarla con criterios de voluntariedad, autonomía e individualidad en pro de buscar una respuesta que lo valore e integre al repertorio social con capacidad de elección. La valoración humana. La acción de valorar o señalar valor de las cualidades se relaciona con las expresiones valorarse a sí mismo o valore a los demás. Este proceso termina siendo un acto de conciencia equivalente a un acto de cambio, asombro personal o suceso que determina un nuevo proceso al interior de uno, que puede ser el inicio de un proyecto de vida. Conceptos de asistir e intervenir en la nueva construcción. El concepto de asistencia es el más importante en la atención de internos y el desarrollo del tratamiento es diferente a asistencialismo. Asistir es ir, estar presente, es un propósito premeditado dirigido al acompañamiento del interno o con la firme intención de apoyar e impulsar el proyecto de vida. Métodos de tratamiento penitenciario. Bajo estos elementos son numerosos los esquemas conceptuales para desarrollar modelos, programas y técnicas para aplicar el tratamiento. Unos difíciles de aplicar, otros apenas se ajustan a la realidad y finalmente otros sin los requisitos suficientes para su aplicación. Tratamiento de la vulnerabilidad. Consiste en contrarrestar la fuerza de la vulnerabilidad del medio carcelario con intención de dañar en su comportamiento al interno, buscando su autovaloración como persona y asuma un proyecto de vida. Los facilitadores del tratamiento penitenciario buscan convertir el tiempo de conflicto del interno en un tiempo de oportunidad para resolverlo. En otras
palabras, es evitar la recaída en la cárcel, el cual es un proceso humano, social y cultural tendiente a concienciar y valorar a una persona de su verdadera capacidad para no dañar al otro o a sí mismo. Gracias a todos.